Yo no había tenido nada de acercamiento con lo coreano. Un mexicano que hablara coreano no era algo común. Ellos piensan que nuestra cultura es súper feliz. La comida es lo que más extraño, la variedad. Vámonos al Feshi. Sí, señor. Ahora tengo que tener cuidado que no yo me alboree solo hablando. Sí. Ahorita ya las cachas, ¿no? Seguro, güey. Cristian Burgos, un mexicano triunfando en Corea del Sur. Hoy nos narra cómo se convirtió en embajador cultural, poniendo en alto la bandera de México en Corea, desafíos inesperados trabajando con coreanos en México, y como siempre también echamos unos buenos chismes y choques culturales. Que es por eso que México y Corea, los dos, tenemos la bandera puesta 100%. Vivir en un departamento te hace rico, vivir en una casa te hace pobre. Afrontar a la muerte a una edad tan temprana sí me quitó la sonrisa. Por primera vez en la embajada se dieron cuenta de que había un mexicano que hablaba coreano en Corea y que les podía servir como una herramienta para promocionar el país. Todo es camarón allá. ¿Te gusta el camarón? Sí, me estás albureando, cabrón, no manches. No reacciones suficientemente rápido. Cristian, ¿de qué parte eres originalmente? Yo de aquí de la Ciudad de México, de la colonia Narvarte. Órale. O sea, mi casa siempre fue ahí. A diferencia de Corea, que las personas donde nacen a los 2 años se mueven de casa. Entonces es muy difícil visitar la casa donde crecieron los coreanos. Pero yo toda mi vida en la colonia Narvarte y así ha sido. Qué curiosidad, ya sueltas justamente en el comienzo. ¿Por qué los coreanos hacen eso? Ajá. O sea, porque es tan yo normal. Creo Corea es un país muy chiquito. Sí. Geográfica, o sea, de tamaño es muy chiquito. Entonces las casas para empezar se construyen para arriba, ¿no? Hacia los lados. No hay muchas casas y cada vez la población crece más. Las rentas se vuelven más caras. Entonces la gente tiene que estar buscando casas con mejores opciones económicas para vivir. Siento yo, las casas no son hogares, son casas nada más. O sea, un lugar para dormir y pasarla unos años y luego cambiar. También en Corea los depósitos que tú tienes que dar para conseguir una casa son muy caros. Estamos hablando de que mínimo unos 600,000 pesos tienes que llevar tú por default para poder conseguir una casa en renta. Y ¿En cash o cómo lo llevas? ¿O Sí, puedes sí, sí. transferir? No. O sea, en cash o puedes transferir, pero pues tiene que ser en débito. Entonces tú lo llevas allá, tú das ese depósito y puedes acceder por ese precio, yo creo que a una cosa que se llama one room, que es un cuarto. No una sala y un cuarto. Un cuarto y en ese cuarto está todo. Está el baño, está la cocina, está tu closet, está tu cama y está tu mesa. ¡Hala! Sí, está muy chiquito. Muy chiquito y muy caro. ¿Has intentado de estar en uno de esos one rooms durante Sí, un claro, cierto tiempo? Pues así creo que empezamos todos los extranjeros que vamos allá. Órale. Tenemos que empezar. Hay una cosa antes que se llama koshibon, son como estos cuartos miniatura en los que nada más cabe literal una cama. Y al lado de la cama está una mesa, pero es una cama individual, solo cabe una persona. Y esos los usaban antes para estudiar todo el día y noche, se dormían, se levantaban día y noche y ahorita los... ¿Y no se abruman? Sí, es muy abrumante, sobre todo en verano, porque el verano es muy húmedo en Corea. La ventilación tiene aire acondicionado, pero lo ponen muy bajito. Tú no lo puedes controlar, lo ponen en general y lo ponen muy bajito, entonces estás sudando adentro de tu cuarto, es horrible. Como una sauna sí, y en invierno también baja como hasta menos 15 grados. Entonces terminas como congelándote o derritiéndote. Es horrible. Y los koshibon no te piden el depósito. Es por eso que la mayoría primero llegan al koshibon. Y ya una vez que juntaron dinero para conseguir un depósito, ya pueden aspirar al one room, al two room, three room. Allá es como se llama. Y ya, ¿no? Pero así a un departamento como el que conocemos nosotros aquí en México, es súper difícil de aspirar llegando. ¡Qué locura! ¿Y nunca se te ocurrió por la mente, tengo una idea de negocio, vamos a hacer algo como se puede, nuevo? O sea, puedo conseguir un lugar, pero es que el problema es que allá los lugares ya no hay. ¿No? O sea, claro, ¿dónde construir? Pues, ya no hay lugar para construir los edificios. De hecho, cuando la gente llega a Corea, desde el aeropuerto tú vas así en la carretera hacia Seúl y ves un montón de edificios altos que parece como la zona hotelera de Cancún. Que tú dices, wow, qué padre. ¿Son hoteles? No, son casas, pero están todas así una al lado de otra, todas se ven igualitas y ahí es donde vive la gente. Órale. Y de hecho, una cosa que me parece curiosísima de Corea. Vivir en un departamento te hace rico, vivir en una casa te hace pobre.
A ver, ¿cómo explica eso? No tienes el absoluto sentido para nosotros aquí en México porque pues aquí una casa pues, son grandes. O sea, tú vives bien. Si tienes tu propia casa, vives bien. El problema es que las casas que quedan en Corea, las grandes, ya son muy viejas. Entonces, se mete el frío, se mete el calor, tienen moho en la pared, ya el mantenimiento es muy caro, el agua también tiene problemas. Entonces, son lugares en los que vive gente muy difícil, ¿sabes? Pero los departamentos todos son nuevos. Ya. Entonces tienes unos edificios que en el mismo edificio tienes un sauna, también tal vez un lugar para jugar boliche, tienes un lugar para ensayar con tu orquesta de los vecinos, mucho más moderno. Entonces si tú dices yo vivo en unos departamentos, saben que vives bien. Ah, ok. Entonces también es como una manera anticuada, básicamente como ven las casas antiguas, ¿no? Exactamente, Okay. pero pues ya esas casas no las renuevan. Ya. Generalmente si tiran esas casas viejas hacen otro edificio. Claro. Ajá, Moderno, ajá, porque con les la dejan sauna. mucho más dinero. Órale. Ajá. Qué locura. Ok, naciste aquí Ajá. en Ciudad de México, creciste en la colonia Narvarte. Ujú. ¿Te acuerdas de la primera vez cuando tuviste como contacto con el universo coreano, para así decirlo? Claro, claro. La primera vez fue por internet, bendito internet. Yo estaba en YouTube, justamente Navegando. navegando. O sea, yo no había tenido nada de acercamiento con lo coreano. Al contrario, yo creo que con lo japonés, la mayoría de los mexicanos saben mucho de Japón. Y me apareció un video de casualidad. El algoritmo en ese momento dijo, pues le voy a mostrar a mi cuate Cristian este video de Corea. No entendí nada, pero eran programas de entretenimiento. ¿Has visto los programas de entretenimiento de Corea? Pues lo que llegó a Alemania fue Takeshi's Castle. Ah, pero ese es japonés. Ah, sí, claro, perdón. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí. Es el que van subiendo, ¿no? Y Sí, bajando, sí. que le dan la Claro, rueda. no, tienes toda la razón, es japonés. Es Sí, japonés, sí. ajá. No era popular en ese momento para nada. Ajá. Ahorita ya hay ciertos programas que la gente conoce. ¿Cómo son más o menos? ¿Cuáles son las dinámicas? Las dinámicas sí es mucho de... Se parecen un poco a los programas de entretenimiento de Japón, eso sí. Les tratan de poner temas un poquito más originales. Por ejemplo, uno de los primeros que vi se llamaba Running Man. Ajá. Y creo que todavía sigue al aire. Y en ese programa ellos pues no rentaban, conseguían un lugar grande. Por ejemplo, digamos, Parque Delta, Ajá. ¿no? Todo, lo cerraban y grababan ahí durante la noche. Entonces ponían pistas, ponían juegos dentro de todo el centro comercial para que los participantes jugaran toda la noche y ya cuando se abre el centro comercial el siguiente día, ya le ponían un castigo al equipo que perdió. Okay. Entonces era muy interesante ver eso porque es algo que nunca se había intentado antes. Cerraban museos, cerraban cines, centros comerciales, estadios y pues no es una cosa fácil de acceder. Entonces para el espectador era muy intrigante y muy padre de ver para mí también porque pues nunca había visto un programa así en México. Sí, ¿no? sí. No, está loco. Aparte, el contraste del día y noche. Ajá, sí, bello. Y aparte la edición es muy buena. Ok. La edición le meten mucho amor y mucho tiempo, mucha dedicación. Estamos hablando de que en los programas de Japón también tienen como subtítulos abajo que aparecen como cada 2-3 segundos. Y eso también es edición. Claro. Allá tienen un equipo dedicado a solo los subtítulos. Pues sí. Un equipo dedicado a solo el audio, solo los efectos especiales, también la edición de la edición. ¿Has visto en los programas de Asia que son bien perfeccionistas? Sí, no, la edición de la edición. Sí. Ya suena cañón. ¿Cuándo acaban? Y aparte allá tienen los VCR, le llaman, que son como pequeñas cápsulas que meten dentro del programa que también tienen que estar editadas. Haz de cuenta que tú vas a un estudio a grabar y te sientan y te muestran la cápsula. Pero ya en el programa final te muestran tu reacción mientras estás viendo la cápsula. Okay. Que esa es otra edición más. Claro. ¿No? Entonces es una locura el nivel de empeño que le ponen para hacer nada más un episodio de programa. Yo he escuchado que los gastos allá para hacer un episodio de un programa son descomunales. Claro. Descomunales. Lo que te cuesta un depósito de una casa para hacer un episodio. Es una locura.
mucho ojo para el detalle. Ajá, sí, muchísimo. Es que como tú le explicaste, es como una matrushka de producción, ¿no sabes? Como la capa de la capa de la capa, la edición de la edición. Es horrible, pero pues también son muy disciplinados, ¿no? Sí. Eso les ayuda mucho a poder producir contenido de esa calidad. Y también les gusta mucho invertir en proyectos de contenido audiovisual. No solo de entretenimiento, también los dramas, ¿sabes? Los dramas de Corea que ahorita están en Netflix, están en todas las plataformas. También películas, pues por la de Parasite que le fue muy bien internacionalmente. Sí, ganó un Oscar. Y todo eso ya se está dando a notar en el mundo. Claro. Y yo creo que todo el esparcimiento de la ola coreana recientemente ha ayudado a que la gente los voltee a ver más. Sí, ya se convirtió casi en un tsunami. A veces Ajá, sí, exacto. Entonces, para mí, ese primer acercamiento con la cultura coreana fue a través del entretenimiento. Okay. Y yo pensé, me gustaría participar. Pero no en un plan de me voy a ir a Corea y voy a salir en un programa. Simplemente de a mí también me gustaría estar en un centro comercial cerrado en la noche, jugando juegos, divirtiendo, porque se ve que se están divirtiendo muchísimo. Y eso fue nada más. Yeah. Ese fue mi primer acercamiento y luego después empecé a aprender coreano por mí mismo. Porque ya te llamó la atención me llamó la ahí atención. Los programas. Sí. Pero ¿cuál es como el puente entre, pues claro, ves un programa en un país y tomas la decisión, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a aprender el idioma. Es que al principio no lo entendía. Al principio yo nada más vi un clip que no tenía ni siquiera subtítulos. Claro. Ajá. Pero me llamó la atención mucho también cómo se veía el idioma. O sea, si tú te pones a ver el coreano, cómo luce, son como pequeñas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la sílaba de ropa, que es ot. Si tú le escribes, parece, te lo juro, como un muñequito así parado. Okay. Ajá, y es por eso que se graban más fácil. No es como el chino que ya son como pictogramas y así. Ajá. A ver, déjame, te lo voy a escribir. Mira, esta de aquí es la que está hasta arriba. Okay, entonces parece una cabecita, entonces está el muñequito, la cabecita arriba, los bracitos así estirados y las patitas hacia abajo. Entonces me causó mucha intriga entenderlo. Dije, ¿qué tan difícil será? Un cafecito rápido, una pequeña pausa en el trabajo. Checa los mejores momentos de las mejores entrevistas en el canal de Choque Cultural Clips. En clips cortitos, perfectos para tu pausa. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips. El link está abajo en la descripción. ¿Y qué te dijeron cuando preguntaste? O sea, en ese tiempo todavía no había ChatGPT. No, nada. nada. Google sí había. No, nada más. Sí, Google sí, pero nada más. O sea, yo puse en Google qué idioma es. O sea, busqué los idiomas japonés, coreano, y ya vi que era el coreano. Dije, este es coreano. ¿Cómo aprender coreano? Ya. En internet. Y ya había ciertos tutoriales, pero el coreano no era todavía una cultura dominante como ahorita. Yeah. Entonces no había tanta información, pero igual le di un poquito. Ok. Empecé a aprender a leer y escribir, que es muy fácil. Tú puedes aprender a leer y escribirlo hoy. Sí. Ya aprender a hablarlo y hacer las estructuras gramaticales es otro rollo. Entonces empecé a aprender, luego me metí al CELE, al Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM, que ahorita se llama ENALT. Y ahí estuve estudiando 6 meses el coreano y después me fui a trabajar con coreanos a una mina de cobre al norte de México, en Baja California Sur. ¿Pero qué hacías? Como traductor de español coreano, porque necesitaban un traductor en ese entonces. Llevaron muchos empleados coreanos allá, a Baja California, y no se podían comunicar. Okay. Me pidieron que yo fuera allá para traducirles, porque en ese entonces un mexicano que hablara coreano no era algo común. Claro. Y se habían llevado varios traductores desde Corea a Baja California Sur. El problema es que en Corea ellos aprenden español de España. Yeah. Entonces no entienden cómo hablan en el norte de México, aparte, sí. ¿no? Los que hablan muy más cantadito, pues, ¿no? Sí. Entonces, para ellos era muy difícil. Estaban buscando un mexicano que hablara coreano y yo llevaba 6 meses de haber aprendido coreano y pues fue como de, pues, ¿les sirvo? Pues sí. Pues te entrenamos, no sé, y pues me llevaron a la mina. Ya estuve ahí en la mina 1 año trabajando y durante ese año fue que mejoré mi coreano bien. ¡Qué locura! ¿Y vivías cerca de la mina? ¿O sí, cómo me lo tengo que imaginar? Hecho, mira, es una mina, se llama El Boleo. Creo que todavía existe, es una mina de cobre. Y tienen la planta donde ellos pues procesan todo el cobre que extraen de las minas que están justo al lado. Está al lado del mar. No es común una mina al lado del mar, pero esa la tenía al lado del mar. Y justo al ladito tiene una montaña
que es donde están todas las, pues, los cuartos para los trabajadores. Y yo vivía justo arriba de la montaña. Qué locura. Todos los Entonces días. veías el mar y la mina. Sí, yo de mi cuarto salía y veías todo el mar, o sea, así sin fin. De este lado veías la mina, todo porque estás arriba de una montaña, ¿no? Y así, y había un autobús que, pues, bueno, era no sé, una pequeña van que mandaba la mina cada cierto tiempo hacia arriba de la montaña y hacia abajo para que se pudieran mover los empleados. Entonces yo todos los días, como 4:30 de la mañana, me levantaba para tomar la de las 5, que iba a bajar a los comedores, desayunaba algo y luego me iba a la planta tomando el mismo camioncito ya para ahora sí traducir las juntas y todo lo que tenía que hacer en mi día. Qué sí. padre. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Con qué desafíos te enfrentaste? Yo creo que los desafíos más fuertes a los que me enfrenté fue la muerte. La muerte. Porque una mina es muy peligrosa, ¿sabes? Pueden explotar cosas, se pueden fugar gases, puede haber un accidente, se puede derrumbar una mina, te puede aplastar una máquina. A mí me tocó ver gente morir 2 veces. Y yo tenía 19 años. Órale. Estaba ahí nada más. Una vez pasó que a un trabajador lo aplastó ¿ves esos camiones grandes que hay en las minas que tienen una llanta del tamaño de este cuarto? Lo estaban limpiando, se estaba haciendo la limpieza en medio, la suspensión se quedó atrapado entre la suspensión y la llanta y pues falleció. Claro. Falleció y me tocó ver eso de primera mano. También hubo un huracán que pegó muy fuerte en la mina. Y pues te digo que la mina estaba al lado del mar. Entonces el huracán nos pegó con toda la fuerza que traía. Yo estuve también a punto, en mi cuarto se rompieron las ventanas, estuve con el colchón pegado a la ventana hasta que amaneció y se fue el huracán. Bajamos y me dicen, Cristian, el CEO y el COO de la empresa no los encontramos. Y ¿cómo que no los encuentro? Y te necesitamos a ti porque vamos a ir a preguntar a el poblado más cercano de la mina a ver si los han visto. Me llevan allá y estamos preguntando y nos dice un pescador, pues nosotros vimos que un carro se fue para el mar. ¿Y cómo era? Pues justamente la descripción del carro de ellos. Vamos, traemos grúas desde la mina para buscar entre los escombros que está, porque el mar está lleno de piedras ya. Entonces, sacando así, y de repente encontramos el carro del CEO y el COO, pero no están adentro. Nada más encontramos el carro. Y entonces pasa 1 día, 2 días, de repente sale uno de los cuerpos del agua. No manches. Y yo estaba ahí. Y no encontramos el otro y salió a los 2 días después también. ¿Pero por qué se les ocurrió? Yo creo que, o sea, en Corea no hay huracanes, hay tifones. Yo creo que tal vez no supieron refugiarse a tiempo y de camino tal vez pensaron que pues iba a ser como un tifón. Quisieron pasar ya una parte, porque el poblado estaba hacia abajo, entonces hacía como una fuente y quisieron pasar por ahí. Yo creo que el agua los arrastró y terminaron en el mar. Pero imagínate, o sea, después de un huracán, sin señal del teléfono, porque todas las antenas, claro que se vinieron abajo. Yo sin poder contactar a mi familia 1 semana. Y aparte traduciendo a los 19 años, hablándoles a sus familias con teléfonos satelitales hasta Corea para avisarles qué había pasado. Y salió en las noticias, ¿eh? Es algo que está en las noticias. Si tú lo buscas, todavía sale ahí. Sí. O sea, yo creo que afrontar a la muerte a una edad tan temprana fue el desafío más grande, porque sí me quitó la sonrisa. Claro. O sea, estaba muy pequeño y de ahí sí se me fue mucho la sonrisa y la recuperé ya años después. Órale. Pero aún así no rompiste con tu amor hacia Corea y el idioma, la cultura. De hecho, pues cuando yo estaba... Porque algunos dicen, eso me lo tomo como un hombre malo, ya lo voy a dejar tal vez para el lado, ¿no? Puede ser y es totalmente válido, pero a mí me decían mucho, Cristian, ¿cuánto tiempo viviste en Corea para hablar como hablas? Y les dije, es que yo no he ido a Corea. ¿Cómo? Pues tienes que ir, si vas, yo te recomiendo tal lugar o le digo a alguien para que te pase y todo. Entonces yo traía las ganas de ir muy fuertes y después del año de trabajar en la mina, con el dinero que había juntado, me fui para Corea. Y dije, pues voy a estar aquí 6 meses
6 meses. Es un país carísimo. Claro. Carísimo. O sea, yo con el dinero que me fui, se me hizo la mitad. Yeah. Porque era mi primera vez en el extranjero. Entonces yo no sabía que el dinero se te hacía menos. Claro. Entonces llego allá con, según mi dinero para los 6 meses, se me acaba a los 3 meses, pero mi boleto es para los 6 meses. Sí, yo, ¿qué hago? ¿Ahora cómo sobrevivo? Llevaba mi computadora y había un lugar para rentar así cámaras. Yo había estudiado producción audiovisual aquí en México antes de irme. Y fui a lugares para grabarles comerciales. O sea, yo fui primero... Tú tocaste puertas. Toqué puertas. O sea, ya se me está acabando el dinero. Fui a una estética y les dije, oiga, ¿les gustaría un comercial gratis? Y me dicen, pues claro que sí. ¿Gratis? Okay. ¿Gratis? Pues a quién no, ¿eh? Entonces voy, rento una cámara, una DSLR ahí en un lugar que se puede rentar cámaras allá. Les grabo el comercial, se lo edito en mi casa porque pues ahí tengo mi computadora, les enseño el resultado. Les encanta, dicen muchas gracias. Ok, ¿puedo usar esto como referencia, como mi portafolio? Sí, adelante, claro que sí. Muchísimas gracias. Me fui y luego me fui a gimnasios, a otro tipo de negocios a mostrarles ya el video de cómo trabajo. Y ya si querían el comercial, ya les cobraba. Okay. Y así es como empecé a generar yo dinero allá para sobrevivir los otros 3 meses que me faltaban, porque pues hay que comer, hay que comer. Y ya después que pasaron los 6 meses, ya me tocaba regresarme. Y pensé, me gustaría quedarme más aquí porque ahorita estuve tratando nada más de sobrevivir. No pude viajar, no pude conocer. Y como que me gusta aquí el ambiente, la gente, también ya aprendiste, pues coreano mejor, quiero viajar, pero necesito la visa. Y tú sabes que la visa ya, o sea, eso te pone los pies en la tierra totalmente, por más que te guste el país. ¿Te piden muchísimo? Yo tenía la visa de turista nada más, claro, ¿no? Y con esa no se puede hacer nada, no se puede trabajar. Claro. Sí, tienes que renovarla o salirte del país y volver a entrar y es también un gasto de dinero. Y un conocido me dijo, en una escuela que enseñan español aquí en Corea, están buscando maestro de conversación. ¿Por qué no aplicas? Y yo, pues igual y sí, pero nunca he yo enseñado español. A lo mejor me piden certificación, no sé. Sí. Fui, me hicieron como una entrevista hablada. Me dijeron, ¿tienes alguna certificación? Y les dije, por supuesto que no. No iba a mentir tampoco, si no me la piden, ¿no? Y les digo, por supuesto que no. No, bueno, vamos a platicarlo en la junta y no sé qué, y ya te avisamos que. ¿Cuándo? ¿Cuándo me avisan? En 2 semanas. ¿Cuándo sale tu avión? La próxima semana. Híjole, pues entonces vas a tener que tomar una decisión de si te quedas o te vas. Pero si te quedas, no te garantizamos que sí te vayamos a poder recibir. Entonces era como ya los nervios, ¿no? De, híjole, lo dejo, no lo dejo, y lo dejé ir. El vuelo. Me quedé allá. Dije, no, pues es que... Pero ya se venció básicamente. Ya se venció. O sea, pues sí, pero estaba a la espera. O sea, todavía me quedaban unos días extra. Ok. Ajá. Que eran los que yo podía esperar. Pero ya, si yo perdía el boleto, tenía que comprar otro boleto. Claro, sí. Y eso también es un gasto muy fuerte. Pero dije, no, sí se va a dar, manifestándolo, ¿no? Y sí se dio. O sea, me llamaron, me dijeron, Cristian, sí te queremos, nada más que vas a tener que salir del país para cambiar tu número de visa, porque allá la visa de turista es otra categoría, y si quieres cambiar tu número, o sea, tu categoría, tienes que salir del país y volver a regresar. Bueno, y eso me lo van a pagar, ¿no? No, por supuesto que no. Entonces me salió igual. Tuve que salir del país, pero me fui a Japón. Japón, que está al ladito, allá de Corea. Está en corto, vas en 40 minutos llegas a Japón. Sí, Una vez cruzar el mini charco, ¿no? Ajá, ándale, sí. Y... Yo creo que te haces más tiempo de la Narvarte a Polanco en la mañana. Sí, no, puede pasar, ¿eh? Más en hora pico, no manches. Sí, entonces ya me conseguí la visa de maestro, porque allá hay visas para todo, o sea, visa de maestro, visa para hacer televisión, visa muy específica las visas. Entonces yo conseguí la visa de maestro y ahí estuve trabajando unos 4 meses. Órale. Nada más. ¿Enseñando? Enseñando, sí. ¿Español? Conversación en español. Okay. Entonces yo me llevaba... ¿Qué eran los clientes, más o menos? Era de todas las edades. Sí. Había todas las... Porque era una academia en la que tú nada más pagas para ir a aprender. Entonces no te pedían edad. No había edad límite. Entonces había niños, niñas que tenían curiosidad en el español.
estudiantes de preparatoria que les pedían un idioma extra. También había señoras y señores que habían viajado, no sé, a Cuba y que les interesaba así como aprender un poquito más, etcétera. Entonces, era muy variado y pues mi clase era la misma. O sea, yo les ponía juegos. Porque como yo nunca he enseñado, yo no tengo ninguna... No sé si así se enseña, pero pues yo enseñaba... según yo enseñaba muy bien. Enseñaba con madre. Entonces, les hacía magia, les tocaba la guitarra y han de haber dicho, este pinche loco que estás... Así no se enseña español, pero pues funcionó. Tuve muy buenos reviews de los alumnos. Es que también una parte es como lo funcional, pero la otra parte es emocional, sí, entretener, sí. ¿No? Y... Sí, vamos a jugar a que se declaran su amor uno al otro. Sí, club raro, ¿no? No, sí, pero no, estuvo muy, muy bonito. Fue una experiencia muy bonita también para mí porque me di cuenta de que a los coreanos también les interesa el español. Órale. Y como te mencioné, no sé si te acuerdas, que en Corea aprenden nada más el español de España. Fue una oportunidad muy buena para mí para poner también en el mapa de allá que el español latino existe. Pues sí. Ajá. Y es más padre. Sí, no se los forzaba. O sea, yo les decía, existe el español de España, el español latino. Yo les voy a decir los dos. Y ustedes deciden cuál les queda mejor en su cabeza. A ver, ahora tú cómo hablaste a tus alumnos en el español de España o les pusiste un video de YouTube. ¿O tú lo imitaste o cómo lo hiciste? No, por ejemplo, sí, a veces ponía videos por referencias porque ellos conocían canciones también de España y así. Y les decía, bueno, esta es una expresión más española, ¿no? Por ejemplo, más o menos... En España dicen así, así. Así, así. Ajá. Y si un extranjero viene a México y te dice así, así, no va a entender a nadie, sí. ¿No? Entonces yo le decía, ok, así, así es de España, más o menos es de Latinoamérica. No importa la que elijas, ¿ok? Solo elige con la que te sientas mejor, pero ten en cuenta que existen las dos opciones. Y así era como funcionaba comunicarme con ellos. Yeah. Órale. ¿Y cuando les hablabas en el acento de español, cómo les hablabas? Yo les decía, un poquito de todo, ¿no? Que tenemos la paella. Que tenemos, hostia, tío. Yo tengo amigos españoles. Y yo tengo amigos españoles y fui a España y me resultó bien curioso ver cómo, porque me sentía como en una película doblada. Sí. O sea, a todo alrededor escuchas el español de España, que también tiene su acento, y viajé por Granada y así que tiene el acento todavía más, el de más marcado. Andalucía está cañón. También. Y luego fui a Barcelona y todos hablando catalán. Sí, catalán. Sí. ¿Qué pasó aquí? Un momento. De eso también me tuve que acostumbrar luego, sí. ¿No? Porque claro, ellos están muy apegados a su cultura. Yo siento que el español latino es de los más neutrales. O sea, si tú es más entendible, es más fácil, más accesible. Es como, por ejemplo, mi roomie en España... Tardé 3 meses solo para entenderlo. Era de un pueblo de Navarra, tío. Hostia, tío, en la noche vamos a tomar una copa, ¿o qué? ¿Qué quiere este güey? La Casa de Papel. Ándale, La Casa de Papel, verdad, yo la tuve que ver con subtítulos en español porque entendía bien. Porque se va a armar la jarana. Y yo, ¿qué se va a armar la qué? Pero no entiendo contexto, por favor. No, sí, estaba intenso. Pero, sí, todo mi amor a las personas de España son geniales también. Son la hostia. Son la hostia, la pura hostia. Ok, bueno, y estabas trabajando en Corea enseñando el español. ¿Qué sucedió después de...? Tuve la oportunidad de aparecer en un programa de televisión gracias a un amigo que me inscribió. Pero en la Academia de Español no les gustaba la idea de que yo apareciera en ese programa. Entonces me dijeron, Cristian, ¿quieres? No querían perder su estrella. El maestro el cantante. Y me dijeron, Cristian, tienes que elegir si quieres tu programa o la academia. Pero para mí se escuchaba, Cristian, tienes que elegir entre la posibilidad de ganar más dinero o tu estabilidad económica actual, ¿no? Porque yo ya la había sufrido. O sea, a pesar de haber hecho los comerciales, yo pasé por mucha hambre allá. Claro. Entonces, yo ya no quería perder eso otra vez. Y aparte, el programa nada más era una aparición. O sea, no crees que era como de, Cristian, te queremos casting para 3 años. No, era una aparición nada más para estar en ese programa y decidí ir para allá. Okay. O sea, decidí renunciar en ese momento. Les dije, bueno, pues me voy con la guitarra. ¿Tenías ahorros? Me voy. Me has mirado a los ojos. Y entonces me fui. O sea, renuncié a la empresa.
me fui, hice el programa y se acabó. O sea, fue nada más una aparición en ese programa. Después de haber aparecido ahí, estaba... ¿Y de qué era el programa? Es un programa de debate. Ok. De debate. Ah, ya. Eso ya vi en una otra entrevista que hiciste. 11 extranjeros que hablan coreano debatiendo acerca de todas las cuestiones de Corea, económicas, religiosas, políticas, sociales, todo. Y ahí fui yo como el representante de México por un día nada más. Uh-huh. Llego ahí, bailo, canto, presento Cancún y Los Cabos, del que Los Cabos también, yo pues estuve viviendo en Baja California Sur, ¿no? Y al poco tiempo me hablan de la Embajada de México para agradecerme, porque resulta que ese año ellos estaban promoviendo Los Cabos. Uh-huh. Y gracias a que yo presenté Los Cabos en ese programa, que en ese momento tenía mucha influencia, la gente coreana se empezó a interesar en Los Cabos y les empezaron a llamar, a hacer reservaciones, a preguntar de Los Cabos. Órale. Les di un boost enorme. ¿Todo a base de una aparición? Una aparición en ese programa. Y me dicen, Cristian, te queremos invitar a ser el conductor en... Es un evento que hacemos a final de año en la Embajada de México, aquí en Corea. Y ahí van a venir, pues, empresarios. Van a venir, no sé, por decirte nombres de Aeroméxico, bla, bla, bla. Todos nuestros aliados. Y va a estar el embajador también. Y queremos que conduzcas la fiesta en español y coreano. Dije, pues claro que sí voy. Claro que sí voy. Entonces fui y lo hice. Y saludé al embajador, saludé también a los empresarios, todos. Como que puse por primera vez en la embajada. Se dieron cuenta de que había un mexicano que hablaba coreano en Corea y que les podía servir como una herramienta para promocionar el país. Porque todas las embajadas tienen esa misión. Entonces empezamos a trabajar muy de la mano y es hasta la fecha que le tengo todo mi amor y agradecimiento a la Embajada de México en Corea porque me han tratado muy bien. Hemos trabajado mucho de la mano. Durante un tiempo estuvieron las oficinas de turismo también allí en Corea, nada más que las quitaron. Okay. Hace unos años las quitaron de todos los países y entonces seguimos trabajando juntos, eso sí. No hemos parado los eventos de la independencia. Ellos siempre me piden que lo dirija y pues ya está. Llega toda la comunidad de mexicanos ese día. Nos saludamos todos, cantamos, llevan mariachi. Es bello, es bello. ¿Y cómo reaccionan, por ejemplo, los coreanos cuando ven mariachis, digamos? Bueno, en un evento, ¿no? Lo más chistoso podría ser, no sé, como experimento social en la calle, no sé. Claro, o sea, yo he visto embajadores que vienen de otros países, ¿no? De Alemania, por ejemplo, también vienen y ven y les resulta muy... Ellos piensan que nuestra cultura es súper feliz. Porque todo el tiempo está... ¡Ay, que arriba! Y viene el mariachi gritando todo el tiempo y todo... Entonces, wow, la cultura mexicana es muy feliz. Y a los coreanos también les resulta muy choqueante esa parte. Porque es como... En Corea no es de estar gritando. Sí son muy patrióticos. O sea, su cultura es su cultura y la traen súper arraigada. Pero... No se ponen a gritar tanto de ¡Viva México! No traen el sombrero en todos lados. Si van a otro país, no traen la playera de México, ¿sabes? Entonces, también les resulta muy chistoso ver cómo el patriotismo de un país puede llegar a tanto. Nos amarramos la bandera al momento de tomarnos una foto en otro país, ¿sabes? O sea, cosas que los coreanos no practican. ¿Sabes? Sí. Nomás mira el desmadre que siempre echan los mexicanos en los mundiales, ¿no? Manches. Como bailando la chona, así, arriba de un coche. Bueno. Y ya se viene lo bueno el próximo año. Ay, sí, se va a poner bueno. Ojalá. Pues mira, Alemania y México estuvieron estaría padre. Hablando. Sí, no, y hablando aparte de todavía hay una cuenta abierta, ¿no? Entre Alemania y México. Sí. En el 2018 probamos el Chile Nacional. Sí. Pero yo creo que esa vez voy a apoyar a México. Sí. Fíjate, esa vez Corea, Alemania y México estuvieron en el mismo grupo. Y los que básicamente así sacaron del torneo fueron ustedes. No, fueron los coreanos, ¿no? Sí. Sí, porque el último partido nosotros estábamos... Ustedes ya te consideró como coreanos. No. No, porque, a ver, en el último partido cuando nosotros estábamos jugando con Suecia, ¿no? Sí. Con Suecia, nosotros les teníamos que ganar para nosotros pasar. Sí. Y ustedes estaban jugando con los coreanos y les metieron 2 goles. Sí, 2-1, algo así. Y ya con eso los coreanos pasaban. Sí, ya. Pero nosotros no le pudimos ganar a Suecia. Sí. Entonces, ¿qué pasó?
Entonces ya los coreanos tenían como un resentimiento en contra de los mexicanos allá. O sea, a mí me pasó allá que era como de, sí, ganamos, le ganamos a Alemania. Y voltearon a ver el partido de México. ¡Maldito! No manches. Porque si lo hubiéramos ganado nosotros, Claro. pasábamos México y Corea. Ya. Pero no les ganamos. Pero como ustedes le ganaron a Suecia, pasamos nosotros. Nada más. Sí. Entonces sí fue como de, ay, entonces me pasó allá en Corea que cuando perdió México y resulta que Corea no pasó, pero México sí, empiezan a salir artículos Ujú. de, ¿y qué pensará Cristian, el mexicano que está representando aquí en Corea? ¿Y qué pensará otros alemanes de allá? Y llegan coreanos a ponerme comentarios de odio en mis redes. ¿Y cómo es posible que México no haya...? Pues no sé, yo no soy el entrenador. Yo no sé. No fue mi culpa, ¿no? Pero pues es que necesitaban en ese momento, yo creo que con quién desquitarse y me llegó así así tremendo hate. Sí, sí. Tremendo hate en ese momento en mis redes de los coreanos de no puede ser y México y nosotros y que tampoco. Y pues, Sí, perdón. Perdón. Relájense, banda. Y yo tengo un conocido alemán allá. Ajá. Y ese conocido alemán me llamó, nada más, así, X. Y luego a los pocos minutos me llaman de un teléfono desconocido. Oye, Cristian, que somos del periódico tal, no sé qué, estamos tratando de conseguir, no sé qué. ¿Qué opinas de que pasó esto? Yo digo, no sé, no. Yo creo que a mi amigo alemán le voy a comprar unas cervezas para que se reponga, ¿no? Y eso a los pocos minutos ya estaba en el periódico, No también manches. en artículos. Dije, qué bueno que no dije nada malo. Sí, o sea, sí se ponen muy intensos con lo de fútbol allá también, así como aquí. Son entonces Ajá. aficionados. Sí. Órale. Entonces, no sé qué pasará en este mundial. No sé si México y Corea y Alemania volverán a estar en el mismo grupo. Suena muy difícil. No, es imposible. Pero pues si está Alemania y México otra vez, ya tenemos la revancha, la venganza. ¿no? Pero esta vez voy a apoyar a México. ¿Por qué? Claro, no, ya es como, ya vivo acá, ya. No, a ver, vivir acá no es necesariamente te obliga a apoyar a México. Claro, Porque ya sé. a mí me hacían exactamente lo mismo en Corea. Me decían, ok, estamos en el mismo grupo. Sí. Cuando juegue México y Corea, ¿a quién vas a apoyar? Ajá. Y Y, le digo- esperaban que tú Le dijeras dijo a Corea. A México, güey. Pues vemos que aquí, pues yo soy mexicano. El vivir en Corea, sí, tal vez me pone en un conflicto de emociones, ¿no? Ajá. Así que sí, o sea, me caen bien los compadres coreanos, pero pues mi equipo es México. Pues, tampoco va a poner así. Sí, no, yo, si Corea 100%, pues no. Es como, siente como traición. Que es válido, ¿eh? Si lo quieres hacer, Sí. es totalmente válido, pero no te lo hace. Pero fíjate que allá en Corea les piden mucho a los extranjeros que apoyen mucho a Corea. Pero si un coreano se sale de su país y está viviendo, no sé, por ejemplo, en México o Alemania y le preguntas, ¿a quién vas a apoyar? Te va a decir a Corea 100% de las veces. Claro. ¿No? Sí, sí. Entonces, pues, bueno. Gran orgullo nacional también, ¿no? Sí. Sí, mucho. Y es fascinante como en tu caso, como algunos como sucesos, ¿no? Ujú. Hicieron como un cambio como Ujú. tan cuántico a veces, ¿no? O sea, Sí. como en un punto como algo de, pues tampoco ocurre todos los días que te preguntan si quieres trabajar en una mina de cobre, Claro. traduciendo y luego básicamente la invitación al A la programa. al programa, a la embajada. O sea, yo creo que todos han sido decisiones en timings en los que no sabes si de verdad va a funcionar o no. Y creo que mucha gente en su vida sí tiene esos momentos en los que dices, ok, 50 y 50, pero no sé si de verdad me voy a esta opción, va a funcionar. La mayoría de las veces, acorde a mi experiencia, yo creo que es mejor irte por la opción en la que te vayas a arrepentir menos. Pues sí, eso es. Y esa normalmente suele ser un poco. Bueno, en mi caso, las más. Un poco más que parecen atrevidas primero, Claro. pero lo haces y ya dices, güey, después de 5 años, no mames, qué bien que lo hice, güey. Te arrepientes menos. Sí. O sea, entonces poner en una balanza. Imagínate si todavía no lo hubiera hecho. ¿no? Claro, ¿Sabes? claro. Y siempre hay arrepentimiento, ¿eh? O sea, Sí, en las claro, dos opciones hay siempre, arrepentimiento, sí. pero va a haber una en la que digas, yo creo que en esta me voy a arrepentir menos. Esa es la correcta. Claro. Esa es la correcta. Sí. Muy bien. Sí, porque podrías haber quedado donde estás, ¿no? Y ahora estarías diciendo, si hubiera aceptado tal oferta en este momento, Claro. aunque fue un salto al desconocido. Al vacío, ajá. Sí.
Pero pues sí, al final de cuentas, tú también haces que las oportunidades funcionen. Claro. Porque si tú te enfocas en crear, hacer la oportunidad tuya, te enfocas mucho mejor y termina funcionando. Pues sí, Ujú. al final sí. Yo sé que lo critica mucho, banda, en las redes, como pensamiento mágico, pero a mí me ha funcionado también, ¿sabes? Y es muy importante. Oye, y dijiste antes que estabas en ese programa debatiendo sobre política, Sí. sobre cosas que pasan en el mundo. ¿Te tocó contar de México cómo es? O sea, también, ¿cómo son los estereotipos para comenzar ahí sobre México? Los estereotipos son muy fuertes. Bueno, en ese momento eran todavía más fuertes, sobre todo de los cárteles de drogas, de la inseguridad en México. Sobre todo de esos dos temas, yo creo que eran los estereotipos más grandes, ¿no? Y yo como mexicano representante de mi país, me están preguntando, ¿qué opina México? Por ejemplo, en ese momento fue cuando Donald Trump entró al poder por primera vez. 2016, 2017, Ajá, ¿no? por allá. Sí. Y entonces me dicen, ¿qué opina México de que Donald Trump esté en el poder? Es que, bueno, a ver. En televisión nacional. Sí, en televisión nacional. Todos están viendo, aparte es un país muy, muy lejano y desconocido. Claro. Y me piden la opinión del país. Y yo así de, bueno, a ver, el presidente piensa esto. El presidente dijo esto. O sea, hechos, ¿no? No. El presidente no. ¿Qué opina la gente? Es que México es un país muy grande. Yo te puedo decir como el feeling general, ¿no? Pero tal vez va a haber unos que sí lo apoyen. Ajá. Entonces, esos que sí lo apoyan van a decir, él no me representa. ¿Por qué le está hablando así? O tal vez la forma en la que yo digo que no les cae bien Trump tampoco es como ellos lo están pensando. Ellos lo ven desde otro enfoque. No, es que la economía se va a hacer, pero es que no les gusta su peinado. Entonces, no hay forma de yo hacer solo un comentario para poder expresar cómo piensa México, qué opina. Entonces, sí fue un desafío grande para mí. ¿Y qué dijiste al final? Al final, obviamente, o sea, yo me basé en hechos, ya estaba trabajando con la Embajada de México también, entonces yo les preguntaba también a ellos Claro. cómo poder sobrellevar este tipo de preguntas porque son muy difíciles. En las preguntas relacionadas con la y todo lo de la inseguridad, yo generalmente pues trataba no de encubrir lo malo, sino de exponer más de lo bueno de México. Que si sucedió algo y salió en las noticias, pues, ¿qué voy a decir? No es cierto. Claro que no. Pues sí pasó, y es esto y esto. Y aparte no es la primera vez, ya había pasado esto, tenemos el antecedente de esto y el otro. Pero ¿qué creen? También en México tenemos una cultura buenísima. Tenemos unas comidas que ni siquiera las han probado, unos lugares que en su vida se imaginan que existen. Se los voy a presentar, chéquense. Este es el Sótano de las Golondrinas y tenemos aquí el Arco de que no sé qué, y Guanajuato. Y esto. Entonces la gente se empezaba a enfocar más en eso y ya no tanto en lo malo. Y yo creo que eso me ayudó mucho. Sí. Bien difícil, ¿no? De luchar constantemente contra ese muro de estereotipos al final, ¿no? Y claro, es como existe esa teoría de cuáles son las noticias que más se viralizan, que más se propagan, y siempre son sobre todo negativas, drama. Sí, es lo que más rápido se esparce. Claro. Y ¿sabes qué me pasó? Por ejemplo, yo ya llevaba 1 año y medio en el programa, ya exponiendo lo bueno, ya la imagen de México había cambiado y de repente sale Coco, la película. Entonces la gente, todos los coreanos se volvieron locos con la cultura mexicana y me llevaban a las salas de cine a yo sentarme después de la película a platicar con los coreanos acerca de nuestra cultura. Entonces yo les explicaba así que no, la cultura del Día de Muertos, el otro. Y al poco tiempo sale Narcos. Sí. Y lo aniquiló básicamente todo el impacto trabajo positivo de años que llevaba. Porque pues a final de cuentas pues, sale Narcos primero, luego Narcos México y no sé qué. Entonces, no. Y otras películas de Estados Unidos que todas, ya sabes, que empiezan en Tijuana con balazos. Sí. Entonces, ni modo, es un trabajo constante el que hay que seguir haciendo. Gracias al esparcimiento de información que pues me he procurado dar. Allí en Corea han desaparecido muchos estereotipos, pero muchos todavía siguen latentes ahí. Y todas las nuevas generaciones que siguen saliendo van a empezar desde el estereotipo. Ni modo. Claro. Ni modo. Pues ahí comienzas y igual en algún momento te causa curiosidad y quieres ir más a fondo y descubres más cosas. Entonces, pues mi trabajo allá es y siempre ha sido
seguir constantemente esparciendo lo bueno en la cultura y pues en algún momento le voy a dar la batuta a alguien más y alguien lo va a seguir haciendo o todos lo vamos a seguir haciendo juntos. Ya ahorita ya el panorama mundial está tan abierto que ya los coreanos, sin necesidad de que yo esté allá, se pueden dar cuenta de cómo es México a través de las redes sociales, de documentales, etcétera. De hecho, aquí con un compa con el que también grabé, tipazo, a ver si pronuncio bien su nombre, Byung. Claro, con mi coreano. Coreano. Él hace contenido aquí de México, blogging, pero para una audiencia coreana. Correcto. Que se me hace es curioso. Sí, también es un choque cultural tremendo para ellos ver cómo un coreano se sale de su caja que tiene establecida ya de todo el sistema correcto y se viene a un país a hacer comedia y deja tú la comedia, comedia con sátira, comedia con humor negro, comedia fuerte, comedia que no se maneja en Corea. Un saludo al buen cómico coreano, al buen Byung. Me cae muy bien, es súper abierto. Tipazo. Tipazo. ¿Cómo lo describirías allá, el humor coreano? El humor allá en Corea es muy blanco. Es muy sencillo. Me caí, te dio risa, pues te reíste. Okay. Allá no manejan el doble sentido, el albur no existe. Claro, es muy difícil tratar de hacerles entender un chiste mexicano, por ejemplo, ¿no? Porque a veces implica un proceso de pensamiento. Sí. Es por esto que esto, por eso me da risa. Dices, wow, cuando entiendes un chiste tú en México, la primera vez que entendiste un chiste complicado, ¿te acuerdas? Sí. Yo creo... Primero fueron como primero no captaban a los albures. ¿Sabes? Ok. Pero eso ya es como... complicado. Por eso son geniales, porque son como más complicados. Porque no las cacho la primera vez. Ahora tengo que tener cuidado que no yo me alboree solo hablando. Sí. Ahorita ya las cachas, ¿no? Seguro, güey. Ya las cachas bien, Y bueno, pero pues son tan simples también a la vez, ¿no? Y la vez que me dijeron era de, what the fuck, güey. Sí. Porque cuando ya estás enterado, dices, no manches. Es ¿cómo tan que simple, Pino pero... Suárez? Sí, y todo el tiempo me decían esto. Sí, pero entonces ya cuando nosotros nos gusta sentir esa sensación de entendí un chiste. Pero a ellos, como su humor, están acostumbrados desde hace mucho tiempo en la televisión, entretenimiento, a ser muy blanco. Si tú les pones algo complicado, le van a hacer, y pierde totalmente el chiste. Porque cuando tienes que explicar un chiste, pierde pues totalmente. Ya no es chiste, ¿no? Entonces, mi humor se ha simplificado. ¿Ok? Todavía entiendo el humor mexicano y lo puedo hacer. Pero cuando estoy allá en un programa de televisión, yo tengo que simplificar mi humor a un nivel muy, muy básico y muy directo para que pueda congeniar con ellos. Ok. Como, bueno, antes dijiste, me caí, te reíste. Algo, Ajá, me caí, te reíste. Ajá, es slapstick o también chistes más directos. Puede ser de la apariencia de alguien. También puede ser... acerca de que alguien se equivocó en algo y que tú lo das a notar. Ok. O sea, es tan simple, pero a veces, si lo sabes hacer bien, porque los comediantes de allá, eso lo saben manejar muy bien y es muy efectivo. Puedes tener a la audiencia así agarrado del estómago riéndose todo el tiempo. Pero, por ejemplo, allá no hacen stand-up. Y es algo que yo diría... que se podría hacer, siendo el humor tan sencillo, se podría hacer. Pero el stand-up generalmente requiere un poquito más de sátira, un poquito más de, ¿sabes? O sea, ser duro con la gente. Sí. Pero como haya todo lo de la jerarquía y el respeto está, claro. Pues, o sea, tú no puedes hablar de un anciano, tú no puedes hablar incluso de alguien mayor que tú mal, porque ya te hace ver mal ante la sociedad. Entonces yo creo que por eso es que no hay. ¿Hay como tal cosa como carnaval? Bueno, aparte de que es como algo que se ha establecido mayormente en países que han tenido una influencia cristiana, ¿no? Pero, por ejemplo, el significado de carnaval en muchos lados diferentes es justamente nos salimos durante 3 días de todas estas normas y todo esto y nos valen madres y ya el lunes otra vez todos bien crudos, pero sí todos bien al trabajo. Carnaval así como tal, como lo conocemos nosotros, no tienen. Okay. No tienen. Tienen festivales y así, pero todos son muy, muy pacíficos.
Si nos ponemos a buscar algún equivalente, sería casi el día después de trabajar, a ellos les gusta tomar un montón. Ok. Hay una cosa que se llama Hueshik, que yo considero que es su carnaval diario. Ok. Son tan eficaces, ya lo integraron todos los días. Todos los días. Carnaval diario. O sea, tú terminas de trabajar y entonces el jefe dice, hey, vámonos de Hueshik. Hueshik significa como una junta para tomar. Pero, a ver, ¿eso es una pregunta o una afirmación por parte del jefe? Ah, es una afirmación. Okay. Hasta crees que va a ser pregunta ya con la jerarquía y todo eso. Vámonos al Hueshik. Sí, señor. Y entonces todos se van ahí a lugares para tomar porque ya la cena en Corea es como a las 6, 7 de la noche. Okay. Después de esa hora ya no hay lugares para cenar, solo para tomar. Entonces salen de la empresa, vámonos de Hueshik. A las 10 de la noche ya están tirados en el piso. ¿Pero qué les dan o qué? Soju, el soju, ese como su bebida tradicional allá, que es la botella verde, a lo mejor la has visto. Sabe a alcohol etílico. En lo personal no me gusta para nada, pero se la empinan como si no hubiera un mañana. Y es de salud, salud. Y allá no toman solos. Allá siempre es de, vas a hacer brindar. Si tú vas a tomar, tienes que brindar con todos y todos toman. ¿Y quién crees que generalmente hace el brindis? Pues el jefe, ¿no? El jefe, sí, el jefe. Y dice, bueno, a ver, vamos, para empezar. Para empezar está bien, ¿no? Para empezar, bueno, todos, salud. Y les llena el vasito luego, otra vez. Y platican tantito. Y si el jefe agarra su vaso, todos lo agarran. Ay. Y entonces todos tienen que tomar. Entonces todos a las 10 ya están en el piso tirados. Bueno, si el jefe toma como... Sí, como perro. El jefe toma como perro. Y entonces al siguiente día, a las 8 o 9 de la mañana, ya están todos en la empresa ojerosísimos, utilizando, pero ahí están. Entonces ese sería el equivalente a su carnaval. A la madre. Sí, el juez. Qué eficaces. ¿Sí? Diariamente, carnaval. Sí, y luego ya a los, yo qué sé, 50, 60 años, tus piedras en el riñón. No, sí. Pero bueno, se dice que la comida en sí ya compensa tal vez algunas cosas porque sí. tiene la fama que, con la japonesa que también, que por las dos que son bastante sanas. Sí, el kimchi, que es bueno, pues uno de sus elementos más famosos de la comida, que es col fermentada, muchas verduras en su comida. ¿No? Ajá, muchas. Muy bueno para la flora intestinal. Exacto. Carnes también, bueno, carnes no tanto, no son tan buenas para el intestino, pero sí muchas sopas naturales de todo tipo. Ellos utilizan también muchos ¿cómo se llama? Hongos y así para cocinar. Muy buenos, muy saludables. Entonces yo creo que ahí se compensa. O sea, yo una vez me puse a pensar, ¿cómo es posible que beban tanto y haya abuelitos de 100 años, 102 años? Era para que a los 37 dices ya. O sea, yo tengo una teoría. ¿Cuál es tu teoría? Que era el jefe, pero cada segundo vaso de él era como de agua. Así. Estuve engañándolos todo el tiempo, ¿no? El resto. De hecho, sí bueno, yo ya desarrollé mis técnicas para zafarte de los hueshik. Ajá. O para no tomar en los hueshik cuando te hacen tomar tanto. ¿Qué haces? Ahí te va. ¿Cuál quieres saber primero? ¿Para zafarte de los hueshik o para no tomar tanto? Primero para no tomar tantos. Ok, para no tomar tanto. Generalmente está la persona de mayor edad, ¿ok? Y esa persona, allá les gusta que el menor les haga como que gestos tiernos. Así como de, ay, señor. Por ejemplo, si tú eres mayor que yo, entonces yo tengo que decir Hyung. Hyung es hermano mayor. Y tengo que llegar a decirte, ay, hermano mayor, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Así, ¿no? Actuarles tierno. Entonces te paras y siempre estar parado. Es el primer tip. Siempre estar parado y sirviéndole a él. Hey, ¿cómo estás? Te quiero mucho y no sé qué. Hey, que tome. Pones el ambiente, ¿no? Y lo haces tomar hasta que se desmaya y te vas. Pero eso solo funciona si eres el más joven, güey. Sí, claro. Sí, es cierto, sí. Es que ya soy ruco. No manches. Si eres ya más grande, no te queda otra más que gastar dinero. ¿Cómo se le hace? Empiezas así, te tomas 1 o 2, ya no quieres tomar, vas y dices, hey, ya pagué todo, yo me tengo que ir, pero ya pagué todo. Entonces te aplauden. Es la única que... Ok, es la única que te funcionaría así rápido para zafarte. Okay. Ahora, si no quieres... sí, para no tomar tanto y para zafarte. Otra para zafarte cuando tengas la edad que tengas. Allá se sale mucho a fumar, ¿no? Entonces, aunque tú no fumes, tú puedes decir que vas a salir a fumar y ya nunca regresar.
Entonces, para que no te digan a dónde vas o para que no se salgan a fumar la bomba contigo. de humo, ¿no? La Ajá. famosísima, literal. Ahí te va. Yo tengo mi instructivo. Primero finges que te llega una llamada. Ajá. Hay aplicaciones que te pueden mostrar que te está llegando una llamada falsa. Coreanas. Mis Aplicaciones coreanas. Tutorial para que no te salgan piedras en los riñones. Ajá. Entonces te llega así como las llamadas así de Samsung o de Apple. La contestas. Ah, sí. Entonces, mientras la contestas, les haces esta señal a ellos. De que te vas a salir a fumar, te sales y ya nunca regresas. ¿Y no te la reclaman el No, día siguiente? no, Así la- de, "Ey, oye, te fuiste". Porque se ponen tan pedos. Dijeron. Y ya ni se acuerdan. Cristian, ¿en qué momento Sí. se fue? Y cómo, no, ¿dónde está? Y luego siguen tomando y ya al día siguiente, ¿ya qué hora te fuiste? Pues ahí estuve con ustedes. Sí. ¿No te acuerdas? Pero en la foto no estás. ¿Quién les tomó la foto, estúpido? Ah, pues sí es cierto, sí. Una cosa así. ¿Y qué otros tips tienes para gente de México, Latinoamérica, para sobrevivir en Corea? Híjole, pues yo creo que un tip para encontrar casa es ahorrar porque te van a pedir el depósito. Ese es uno. Ya una vez que estás allá se tiene que separar la basura orgánica e inorgánica por ley. Si no, te castigan, te multan. ¿Pero alguien revisa la basura o cómo? Las cámaras de seguridad. Allá todos los lugares tienen cámaras de seguridad. Entonces, si tú tiraste mal una basura, van a tomarse el tiempo de checar todas las cámaras hasta encontrarte. Ay, qué minuciosos, ¿no? Sí, muy minuciosos. Y de hecho, allá las bolsas de basura las venden aparte. O sea, nunca vayan a tirar basura en bolsas normales. Allá las basuras, haz de cuenta, digamos, aquí estamos en la colonia Narvarte, ¿no? Entonces, en la colonia Narvarte venden bolsas de basura de la colonia Narvarte. Entonces, tú vas a, no sé, al Oxxo de allá o vas a algún supermercado, compras tu paquete de bolsas de basura de la Narvarte. Tú metes tu basura inorgánica en la bolsa de basura de la Narvarte y luego la amarras y la dejas afuera. Ya esa se la llevan cierto día. Ahora, la orgánica también la venden por colonias. Entonces tú vas y compras aparte tu bolsa de basura orgánica y ahí pones todo lo orgánico. Y aparte está la reciclable, que son, no sé, las bolsas las botellas de plástico, PET. las bolsitas, todo. Ahí tienes que ponerlos separados. En el caso de que tú pongas algo inorgánico en lo reciclable o algo reciclable en lo orgánico o viceversa, te ponen es como una estampa roja en la bolsa. ¡Paz! Que si tienes 2 días para corregir esta bolsa de basura. Si no, te vamos a multar y la multa es como, yo creo que es unos casi 20,000 pesos. Hola. Sí, No manches. sí. Y Son cosas que pues valen la pena saber, sí, ¿no? sí, yo no sabía y una vez me regresaron mi bolsa de basura a la puerta de mi casa. Hola. O sea, y no te lo ni siquiera tomaste como súper, como... Porque claro, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hicimos eso en un depa Ok. con roomies cuando era Ajá. estudiante. Ujú. Pero güey, nunca fregaba, ¿no? Ya era como el último paso para que ya entienda, güey. O sea, muy drástico, Sí, pues, ¿no? sí, o sea, a mí me sorprendió llegar a mi casa y enfrente de la puerta estaba toda mi basura tirada. Dije, qué hijos de la chica. ¿Por qué me hacen? Sí, No, porque- con la pura estampita está bien, sí entiendo, pues tampoco estoy estúpido. Pero pues, sí, o sea, sí me impresionó. Dije, ok, aquí se toman lo de la basura muy en serio. Regresamos a la parte de que el país es muy chiquito. Entonces, todo lo de la reciclada de basura es necesario porque no hay lugares donde acumular tanta basura, ¿no? Y tienes que aprender eso sí o sí. No puedes de que tirar mal la basura porque te van a multar. Digo, si tienes mucho dinero, pues adelante, ¿no? Pero pues te lo recomiendo porque allá te tienen en la mira. Ya. Esa es otra, tener mucho cuidado porque siempre estás en la mira. En la mira porque eres extranjero. Ajá. Ok. O sea, si tú te encuentras una tarjeta de crédito o de débito y dices, ay, pues se me hace fácil pagar el metro con esta, ¿no? Porque allá se puede así, tic, te van a traquear. Van a encontrarte y te van a llevar a la policía. Porque ellos, todo el sistema está tan conectado, el país es tan chiquito que está muy bien conectado tecnológicamente. Te pueden traquear muy fácil. Es por eso que yo siento que el crimen en Corea es tan bajo, ¿no? Porque los cachan muy fácil. Los cachan fácil, pero también hay como
como si analizamos la cultura en general, también está cañón. O sea, a mí, por ejemplo, siempre me llama mucho la atención un vlog, se llamaba Japanistic. Fue en Japón, pero tienen, creo que respecto a esto del comportamiento del ciudadano en general, tienen similitudes por lo menos, ¿no? Y lo que me encantaba de sus tomas era siempre decía, ok, ahora vamos a hacer un timelapse, voy a dejar aquí la cámara mi cartera, y voy a Ajá. hacer aquí como pendejadas a 500 metros de distancia, ¿sabes? Sí, sí. Y puso su cámara, daba una vuelta con la bicicleta o la dejaba como entrando el metro y se fue a otro lado y ahí siguió intacto. Sí, y mira, Corea es un país muy seguro en ese aspecto. Yo siento que crecen sin ganas por lo ajeno. Ya. O sea, y desde que están pequeñitos, a ellos les inculcan que no tengan ganas por lo ajeno. ¿Cómo Eso- se lo inculcan eso? ¿Cómo inculcas eso a una persona? Desde pequeñito, o sea, cuando tú vas, no sé, y tú puedes ver allá un celular ahí, ¿no? Y si, mira, mamá, un celular, si es de otra persona, no lo vayas a tocar. Porque esa persona va a regresar por el celular. Claro. Si es esto, no, o incluso con sus hermanitos, es de tu hermanito, no lo vayas a tocar porque él va a regresar por él y se acabó, ¿no? O sea, eso se los inculcan desde muy pequeñitos. El Pero respeto a la a propiedad lo ajeno. ajena, a lo ajeno. El problema, siento yo, de otros países es que a veces como de, pues bueno, tráetelo, a ver, ya. No sé, como aprovecha la oportunidad. Eso se los inculcan desde muy chiquitos y entonces ese gusto por lo ajeno también se queda ahí. Para los coreanos eso no es tan latente. Aunado a que en Corea, como está 100% vigilado todo el tiempo, Claro, eso agrega más. entonces sí, ya sí. ni siquiera ganas te dan de cometer Claro, un crimen. sí. Sabes que, bueno, Que- probablemente me van a cachar y me van claro. a tachar como A el ver, güey que robó. Corea es famoso por ser un país seguro, Claro. no pacífico. ¿Ok? Claro. O sea, Corea yo siento que es seguro porque si hacen algo los cachan. Pero eso no lo hace pacífico. Corea también es muy impacífico en muchos aspectos. Hay muchos asesinatos sin motivo. Ok. Hay muchos también acciones de violencia en contra de personas sin motivo. ¿Sabes? O sea, uno tiene que estar también al pendiente allá porque no sabes que hay muchos casos de stalkers también. Stalking, o sea, Ajá, como... de stalking. Sí. De stalking allá muy fuertes en contra de Ala. las mujeres. Es fuertísimo. También de tomar fotos en baños, a escondidas, videos sexuales de personas Sin su consentimiento. sin su consentimiento. O sea, hay muchas cosas también que dices, uy, debo andarme con cuidado aquí. Claro. O sea, que sea un país seguro no lo hace un país pacífico. No, hombre. No, como en todos lados, ¿verdad? Sí. Cañón. Hoy en día, ¿qué son tus proyectos en los que estás ahora trabajando? Sí, lo que quieras revelar. Sí, bueno, ahorita vine estos meses que estoy aquí en México, estoy haciendo un programa que se llama Sí, pero no. Ok. Es un programa de debate justamente, porque como yo estuve en un programa de debate, dije, pues sí voy a debatir en español. El problema es que todos me están ganando horrible. Estoy invitando a personalidades de aquí de México, me gustaría invitarte si te parece la Con idea gusto, también a ti. claro que sí. Para debatir es meramente entretenimiento, no es nada serio, no es nada de política, nada, son temas muy sencillos como quién debe pagar la cuenta en la primera cita, el hombre o la mujer, cosas así. ¿Quién debe pagar la primera cita? Pues... ¡Escándalo! No, a mí sí me gusta invitar, por ejemplo. Ok, A mí me gusta invitar, pero también si, por ejemplo, mi esposa a veces me dice, oye, yo te invito y pues obviamente la Claro, acepto. sí. Pues ya estamos casados. Eso es diferente. En una la primera dinámica. cita, pues yo también soy más el tipo tradicional. Claro. Ay, en mira, ese aspecto. Se escapa bien. O sea, ese proyecto lo tengo ya, voy a sacarla, bueno, ya estoy sacando la primera temporada ya ahorita. Y estoy muy feliz porque es un proyecto que me va a ayudar a regresar y reconectarme con el público de México. El español, ¿No? Sí. Y pues bueno, yo sigo haciendo ya conducción en Corea del Sur. Entonces, cada que tengo un proyecto en Corea del Sur, regreso, hago proyectos de conducción. También personalidades de Corea que vienen aquí a México a hacer algún concierto, fan meeting, les estoy conduciendo sus conciertos y así. Padrísimo. Entonces, pues en eso me la estoy pasando. Desafortunadamente es un país muy lejano. Entonces, cada que tengo que ir y venir, Claro. mínimo 16 horas me tengo que echar. ¿Y hay directos? Sí, ese es el directo.
El de Ciudad de México. a Seúl. 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 16 horas. A la madre. 16 horas. ¿Qué haces en 16 horas? Nada de más vuelo? te desaparecen las nalgas y ya. Sí, ¿no? Oye, sí, voy a ser desnalgado porque pues voy a estar yendo y viniendo, entonces ya un día me voy a tener que comprar nalgas aquí aparte. No, es que ya después de 5 horas yo empiezo a jugar. Yo normalmente ya terminé todos los juegos. Todos, ¿no? sí, todos los juegos, ya intentaste contactarte con otro asiento, ya no hay nada que hacer, nada Eso que hacer. también, hace poco lo descubrí que no sabías. puedes hablar entre los asientos. Y yo, what? Sí, es bien divertido cuando no saben quién eres, sí. Y les llega la notificación. Es que no me atreví. La verdad. Sí, Dije, no, sí. pues, Yo les mandaba así. Hola, este es el piloto. sí, sí. Sí, sí. Uy, ¿por Imagínate. qué estás chateando? Ponte a manejar. Te podría encargar unas sabritas. Así. Sí. Ay. No. ¿Y qué es lo que más extrañas allá normalmente? De México, yo creo que la comida, porque la comida es lo más diferente. Hay comidas allá sin carne y son consideradas comida. Allá es como más basada en el arroz, ¿sabes? Pero a mí me hace falta la carne muchas veces pero allá consumir carne es tomar alcohol. Y yo no quiero, ¿no? Eso siempre va Siempre va de en la mano. conjunto. Siempre va de la mano. Ok. Entonces sí me cuesta mucho, o sea, a veces me voy yo a restaurantes solito de carne Sí. a pedir la más la carne, o sea, Ya. pero es bien deprimente. Sí, sí, comiendo Imagínate, solo. solito ahí con su carne asada, ¿qué está haciendo? No, pero sí, la comida es lo que más extraño, la variedad. Cuando yo estoy en México, yo paso, no sé, vas pasando por el de las tortas y luego dices, y luego pasas por los tacos. Y luego pasas donde están enchiladas. Luego, o sea, cada lugar que veo es un lugar que se me antoja. En Corea, cada lugar que veo es un lugar que tiene un signo de interrogación. Hay comidas que todavía no conozco. Yeah. No sé si me va a gustar o no. Tal vez puedo ser alérgico a eso. Yo en Corea descubrí que soy alérgico al camarón. Es que también hay muchos derivados, muchos platos, Sí. pues. Sí. O sea, ya muchos mariscos, así. Todo es camarón allá. ¿Te gusta el camarón? Sí, bueno, me estás ayudando, cabrón, no manches. No reacciones suficientemente Pero digo, rápido. Es que ya en tu última expresión de cara dije, ok, algo está raro, pero no procesé. Ya te aceleraste el proceso de reacción, ¿eh? Ya. Sí, ya. sí, no. Eh, Pero, aquí, por ejemplo, en en México en general, los mariscos, nada Sí. como los mariscos del sí, norte. bueno, digo, ya no los puedo probar. Claro. Pero sí he escuchado maravillas de ellos. Maravillas. Ya, ni callo de hacha. Bueno, dicen como que va combinado, el callo ¿no? de hacha creo que sí, o sea, sí puedo, pero camarón en cualquier presentación, ninguna. Ya. Ninguna. O sea, se me cierra la garganta. A la madre. Sí. Sí, mi padre tiene también algo, sí, como también alergia a esto. Ujú. Y en algún momento nos dimos cuenta, le gustaba mucho tomar antes el sol clamato. Oh, wow. Y estuvimos en el balcón, ¿sabes? En Puerto Vallarta viendo las ballenas así pasando por el Pacífico. Qué bello. Y de repente empezó. Yo, papá, ¿todo bien? Sí. A ver, voy a abrir otra de... No. Y ya nos dimos cuenta, ¿no? Y hasta, bueno, creo que fue mi esposa que dijo, oye, sí, es que tiene 2% de, pues, jugo de almeja o algo así, ¿no? No, Por el clamato. Y que tuvieron que irse al hospital. Me No, imagino, bien, tranquilo. No pasa nada. Estamos en México, aquí no pasa nada. Después le compré un 12 y... No. Y sí, ya todo bien. No. Pero sí, está cañón. Ok. ¿Y qué más descubriste en Corea que antes no sabías de ti? De mí. Yo creo que mis límites como persona, ¿sabes? Porque yo me fui de mi casa a la mina y de la mina a Corea. Entonces yo estaba regido por lo que mi mamá y mi papá me enseñó, los valores que ellos me inculcaron. Y ya cuando sales en un panorama en el que ya no tienes ningún tipo de limitación, de, oye, puedes llegar a la hora que quieras. Tu casa va a estar ahí y nadie te va a reclamar nada. Puedes tomar el alcohol que quieras. Puedes incluso entrarle a cosas más tip, ¿no? O sea, puedes entrarle a las apuestas, lo que Todo quieras. eso Todo también existe está allá. abierto, sí. Claro. Todo está abierto a tu criterio. Ahí es cuando entiendes quién eres de verdad.
Sí. Ahí es cuando ves tus verdaderos límites y que dices, ok, yo soy una persona que tal vez le gusta tomar, pero no tanto. Soy una persona que nunca le ha gustado el vicio o el juego o las apuestas. Ok, ya te vas entendiendo poquito a poquito a ti y te vas poniendo límites ya nada más para también gestionar tu salud. Claro. Y se me hace padrísimo. Cuando empiezas ya tú a gestionar tu salud, dices, wow, o sea, yo me puedo encargar de mi cuerpo, de mi vida, de mis límites y tu personalidad se va así moldeando bien bonito. Después de salir del mundo conocido, pues, sí, ¿no? sí. O sea, de tu zona de confort. Sí. Y yo creo que ya me hice yo adicto también a salir de mi zona de confort. Porque a final de cuentas, salir te hace progresar más como persona. O sea, tus talentos o todo lo que puedas tú desarrollar, te lo acelera un poquito. Y a mí me gusta tenerlo. Sí, sí. Me gusta esa sensación. Es que justamente como si vemos hacia atrás, ¿no? Y vemos dónde estamos hoy en día y dónde estuvimos tal vez hace 20 años, realmente como fueron algunos momentos muy críticos, ¿no? Que como hicieron posible como cierto salto cuántico, pero se debe siempre a una decisión y luego como tienes que como lidiar con las consecuencias que tomaste, ¿no? Como persona y como país también, o sea, las decisiones que ha tomado Corea como país en los últimos 30 años, así su economía ha subido ¿qué han hecho? Bastante. O sea, tuvieron una crisis en los 90s. Corea es un país relativamente nuevo porque hasta 1960 por ahí estaban en guerra estaban tomados por Japón y luego tuvieron una guerra interna, que es cuando se dividió Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces Corea no tiene mucho tiempo de existir y estar en paz. Entonces se estaban recuperando apenas de la guerra, tiene otra crisis y así. El país toma la decisión de dar todo su oro al gobierno para rehacer el país. Entonces había filas de gente con su oro para dárselas al gobierno. Pero qué locura, güey. ¿Qué confianza tienes que tener en tu gobierno para que esto sea posible? O sea, digo, con todo el respeto, me duele decirlo, pero en México no es tan fácil que lleguemos a este nivel. Sí, no. Pero bueno, estamos hablando de un país que estuvo años luchando por tener su identidad propia. Casi se la arrebata Japón. Estuvieron en guerra civil. Y ya ahorita que ya lo pueden recuperar es, bueno, ¿qué hacemos? O sea, queremos ser Corea del Sur, denos chance. ¿Cómo le hacemos? Pues denos todo su oro. A ver, vamos, nosotros vemos cómo le hacemos. Y se pusieron a trabajar, se pusieron a desarrollar. Y ahorita es el won es más fuerte que el peso. Ya eso te dice mucho, ¿no? O sea, es una potencia mundial en cuestión de contenido. Todo lo del K-pop que está en todos lados. Lo de creación de barcos y transportación también están súper fuertes. De barcos. Sí, de barcos. O sea, muy fuertes. O sea, se volvió una potencia económica mundial después de haber sido... pues estado en las ruinas, ¿no? Y México ahí comparte aspectos similares. Nosotros también venimos de ser colonizados por España durante mucho tiempo. Yo hablando de países colonizadores. Ya te vi la cara así como de... Sí, México fue colonizado por más de 300 años por España y nosotros perdimos incluso nuestro idioma. Ellos no. Ellos se pudieron preservar el coreano y así. Entonces, todas las decisiones que tomamos como país también te hacen tener este patriotismo mucho más arraigado. Y yo creo que es por eso que México y Corea, los dos, tenemos la bandera puesta 100%. Y hay una como interesante conexión entre los dos, ¿no? Esa fascinación en general en Latinoamérica hacia Corea, pero específicamente también en México. Correcto. Y antes comentaste que también ahí ya como más gente está aprendiendo el español y como hay una cierta curiosidad. Pues. Sí, ya ha surgido mucho más gracias a las series internacionales que se han hecho famosas allá y también la apertura al mundo, ¿sabes? Porque Corea también no tiene mucho que se empezó a abrir al mundo. Todas las redes sociales han hecho que los jóvenes, sobre todo, estén accediendo a contenido internacional. Y todo eso, el español les llama mucho la atención. Se escucha bonito para ellos. Entonces lo quieren aprender. Entonces, de ahora en adelante, o sea, tú vas a ver ya más coreanos viniendo aquí a México, más coreanos hablando español también, pero bien, ¿no? Entonces, yo creo que en unos 10 años ya va a ser otro mundo bien diferente. Qué loco, aquí, ¿no? Si lo piensas así. Hace 10 años no había podcast como los tuyos. ¿No? Sí. Cuando me fui no había. No había. No. No había
y bueno, a podcasts ya los primeros, ¿no? Como ¿cómo se llama? El güerito de Monterrey, el Roberto Martínez, ¿no? Fue como el súper pionero que dijo, bueno. Claro, ponemos claro, dos cámaras y el güerito a grabar. sí, ya. Y ya poco a poco también se fue dando y ahora, claro, con esa temática, a mí me llama mucho la atención porque el mismo, o sea, veo el ecosistemas de como intercultural, así lo llamaría, lo veo en México, pero lo veo en muchas otras partes también de Latinoamérica, pero también lo veo, pues, evidentemente en Corea. Y también en Alemania existen como esos creadores donde ves que originalmente probablemente sus antepasados no son de Alemania, pero adaptaron muy chido la cultura y están jugando con eso. Es bien interesante. ¿Cómo estará México en 10 años? No lo sé. A lo mejor Pyong ya se volvió diputado o senador. ¿Quién sabe? A lo mejor, quién sabe cómo evolucione México, no lo sabremos, pero sí, me va a dar mucho gusto. Y ver que gente como tú está haciendo este tipo de contenidos también me da mucho gusto. Porque quiere decir que México también está evolucionando. Muchas gracias. Sí, aquí la idea es conectar un poco las culturas y siempre, sobre todo lo que siempre he apreciado mucho en México es la curiosidad genuina, ¿no? De las personas. Claro, no manches, es increíble y que también como el nivel de conocimiento que personas de muchas diferentes partes de la sociedad pueden tener sobre las culturas muy, muy, muy lejanas. Claro. ¿No? Y se me hace algo súper bonito. Qué padre. Te felicito mucho, porque Muchas es un gracias. proyecto muy padre, muy padre. Oye, para cerrar, los top 5 choques culturales que has tenido en Corea. Ok. Uno sería el tamaño de las toallas, porque en Corea las toallas para secarse el cuerpo son de este tamaño, o sea, son chiquititas. Okay. Allá las toallas grandes no las usan. Yo creo que porque sus baños son chiquitos y aparte todo el baño se moja. Entonces las tienen que guardar en compartimentos pequeños. Eso es todavía una cosa a la que no me puedo acostumbrar. La segunda, eso mismo, el baño. El baño, cuando tú te bañas, no es que esté separada la regadera y el lavabo y la taza de baño. Yeah. Todo está en uno solo. Entonces, de donde está donde te lavas las manos, sale otra manguera que es con la que te usas para bañar. Entonces, todo el baño se moja. Son dos tipos de baños. Kupshik y Kupshik es el... no, espérate. Bueno, una cosa así en coreano, no lo vamos a poner en detalles, ¿no? Esa es la segunda. La tercera yo creo que sería la jerarquía. El respeto hacia los mayores. Sí. Ese fue un shock cultural tremendo para mí porque México está mucho basado en el respeto. Tú me respetas, no importa qué edad tengas, si eres mayor o menor, tú me respetas, yo te respeto, se acabó. Pero allá en Corea no necesariamente es eso. Si algún mayor no te respeta, tú lo tienes que respetar porque es mayor. Okay. Y es otra cosa que todavía me cuesta un poquito. O sea, ya me adapté, pero me cuesta un poquito todavía aceptarla completamente. La cuarta. Te puse varias. Sí, las 18, el top 18 de tus... Yo luego para sacar los clips. Top 18. La cuarta, yo creo que sería los palillos, el uso de los palillos para todo. Sí. En Corea usan palillos. Yo los he visto comer pizza con palillos, pasta con palillos. O sea, todo el uso de los palillos sí es muy necesario allá. Entonces, si no lo tienes antes de irte a un viaje a Corea o a vivir a Corea, practica los palillos como puedas. Y el 5, a ver, el clima. Sí. El clima también bien entre frío. Muy frío y caluroso, húmedo en verano. Corea es muy extremo. Sí. O sea, Corea en verano es como cancunesco, ¿no? O sea, es húmedo y muy caliente. Pero imagínate en la ciudad, con edificios altos, humedad y calor. Sales, te acabas de bañar, sales a los 5 minutos y ya estás sudando otra vez. Eso es muy difícil de llevar y también en el frío, es frío extremo. Este año estuvieron hasta menos 20 y tantos. Cosas que mi cuerpo mexicano jamás había experimentado. Entonces yo llegué en un diciembre, estaba nevando. Y recuerdo que cuando me volví a meter ya a un edificio que tenía calefacción, no sentía las piernas y las orejas me dolían un montón. Es horrible eso. Entonces si van allá, pónganse unas, ¿cómo se llama? Orejeras. Y 2 pantalones o de plano cómprense uno de los padding largos que hay allá que llegan hasta aquí como al tobillo y ahí ya con eso porque sí está muy cañón el clima, difícil de adaptarse.
Cristian, muchas gracias por echar chisme conmigo. Gracias a ti, Jan, por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí porque siento que estoy siendo parte de la revolución del contenido aquí en México. Qué padre. No, sí, ya lo fuiste antes y seguramente va a estar bien padre tu nuevo programa. Gracias, Lo esperamos. ahí vas a estar ya. Ve pensando en un tema para que debatamos, ¿ok? Perfecto. Ya saben, banda, ese es Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Por cierto, es que ya eres tan famoso, güey, que incluso yo olvidé hacerte el shout-out, güey, pero ya lo conocen de todos modos, güey. Así que abajo en la descripción, evidentemente, el canal de Cristian y sus redes. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau. Chus. Agur. ¿Cómo es en coreano? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.